Buenos días a todos, mi nombre es Ludwig Olvasada Pavón Riaño. En esta clase de electromagnetismo vamos a ver un ejercicio de aplicación sobre campo eléctrico. El ejercicio dice lo siguiente: calcula la intensidad de campo eléctrico creado en el vacío por una configuración de cargas eléctricas como se muestra en la figura. Tenemos dos cargas, en este caso una carga positiva de más 2 nanocoulomb y una carga negativa de menos 1 nanocoulomb. Y queremos calcular el campo eléctrico a una distancia desde las dos cargas dada por la geometría en ese punto P. Lo primero que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico por Q1. Q1 la llamé la partícula positiva y Q2 la llamé la partícula negativa. Fíjense que si yo quiero calcular el campo eléctrico E1, como la partícula es positiva, en el punto P dibujo un vector que se aleja de la carga. Es decir, el campo eléctrico, si dibujo un sistema de coordenadas cartesianas en el punto P, sería o estaría en el cuadrante 1. Para poder calcular el campo eléctrico 1, necesito saber dos datos importantes. Uno es la distancia entre Q1 y el punto P, y el otro dato que necesito tener es el ángulo que hace el vector E1 con respecto a la horizontal, y así voy a obtener el vector E1. Bueno, para calcular esa distancia entre Q1 y P, lo voy a hacer mediante el teorema de Pitágoras. Como tengo los lados del triángulo rectángulo de esta geometría, entonces puedo calcular esa diagonal. En este caso R1 nos da 5 centímetros. Si quiero calcular el ángulo, puedo utilizar la misma geometría del triángulo rectángulo y utilizar las funciones trigonométricas asociadas. En este caso, por facilidad, vamos a utilizar la función tangente. Tangente del ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente y despejamos, lo cual nos queda que el ángulo es 53.13 grados. Ahora sí, con estos datos vamos a calcular el valor del campo eléctrico en P dado por Q. Reemplazamos los valores en la ecuación de campo eléctrico, es decir, la constante eléctrica. También reemplazamos el valor de la carga, donde tenemos que convertir todo al sistema internacional de unidades. Por eso aquí las partículas tienen estas partículas cargadas, una carga de nano. Ese nano, su factor de conversión de 10 a la menos 9, y la distancia es 5 centímetros, el factor de conversión es 10 a la menos 2. Aquí tenemos que la distancia es al cuadrado, y después multiplicamos por este vector que es el vector unitario, donde tenemos coseno de 53 en la dirección Y y seno de 53.3 en la dirección J. Resolvemos en este caso por facilidad la magnitud del campo E1, nos da 7190, y aquí tenemos el vector direccional unitario. Ahora esa magnitud la multiplicamos por ese vector direccional, tanto por I como por J, lo cual tenemos el vector campo eléctrico 1. Una vez hecho esto, pasamos a calcular el campo eléctrico dado por Q2. Aquí tenemos Q2, este caso negativo. Para dibujar el campo eléctrico 2, sale desde el punto, ese vectorcito, y va apuntando hacia la carga. Y vamos a calcular en este caso ese campo eléctrico. ¿Cómo lo calculamos? Utilizamos la misma expresión matemática, en donde necesitamos el valor de la carga y la distancia que hay desde la carga Q2 hasta el punto P. La constante Coulomb, 8.9875 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. El valor de la carga, convertimos el nano para dejar en Coulomb, y la distancia, que en este caso son 4 centímetros, y pasamos los centi, que es un multiplicador, por 10 a la menos 2. Aquí vemos que el vector está sobre el eje menos y, por lo tanto ubicamos el vector unitario menos j. Realizamos la operación correspondiente y nos queda que E2 tiene solo una componente, y es una componente negativa en el eje de la y. Por eso aparece este vector unitario j. Por último, vamos a calcular el campo resultante. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico resultante? Bueno, el campo eléctrico resultante lo vamos a calcular de la siguiente forma. En este caso, si quiero calcular ese campo eléctrico resultante, ubico tanto E1 como E2 y los sumo vectorialmente.
Eso significa que vamos a sumar las componentes y las componentes j del vector E1 y E2. Como no hay componente y en el segundo vector, nos queda solamente la componente ni, o sea, ese 4314 ni, pero en j aquí podemos operarlos y al hacer esa operación nos queda 134.8 j. Recordar que las unidades de campo eléctrico son newton sobre coulomb. Una vez tenemos el vector campo eléctrico resultante, nos queda calcular la magnitud. La magnitud es la misma intensidad de campo eléctrico. En este caso, para calcular la magnitud, elevamos al cuadrado la componente en x y también elevamos al cuadrado la componente en y. Sacamos raíz y obtenemos el valor del campo eléctrico resultante. 4316.1 newton sobre coulomb. Y también podemos calcular su dirección. Si nos damos de cuenta, este campo eléctrico resultante tiene las dos componentes positivas, por lo tanto nos queda en el primer cuadrante. El ángulo lo podemos calcular mediante la tangente inversa de 134.8, que es la componente en y, sobre la componente en x, que es 4314, lo cual nos da un ángulo de 1.79 grados. Muchas gracias.